Cuando ustedes están hermanos en tráfico, cuando ustedes tienen problemas con los exámenes, cuando tienen una diferencia de opinión, va a haber ansiedad en mayor o menor grado. Siempre va a existir. ¿Cuál es el problema? Cuando la ansiedad ya excede a un nivel el cual ustedes pueden soportar, un nivel en el cual ustedes están acostumbrados a ver, y eso puede traerles desconfort y dificultad. Cuando hay ansiedad, vamos a ver algunas cositas, por ejemplo, las definiciones, qué cosas que tenemos en cuanto a definiciones de ansiedad, algo de epidemiología, porque necesitamos saber datos para ver qué cosas hacemos, algunos modelos explicativos, a ver, esto corre más de lo que debería hacerse. El pánico, los tipos de trastorno diferentes que hay, la exploración, los tratamientos farmacológicos y después la integración. Una reacción, ¿no es cierto? Y eso implica de todas maneras la reacción de varias estructuras cerebrales. Implica de todas maneras que uno tiene que recibir estímulos de fuera y procesarlos, ¿no? En todos los casos en que haya ansiedad más o menos patológica van a haber síntomas físicos. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que puede haber? Taquicardia, ¿qué más? Boca seca, sudoración, ¿qué más? Palpitaciones. También, cuando por ejemplo pasa la lámina, minuto y medio, y pasa la siguiente del examen y no he marcado, no me he decidido, maldición, por favor, déjame, quiero llorar también, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay acá? En el epigastrio. Náuseas. ¿Y no les ha pasado que antes de ir a un examen la gente quiere ir al baño? También puede pasar, ¿no es cierto? Hay estimulación del sistema límbico, que es el asiento de todas las emociones, y también de la corteza, que es lo que procesa varias cosas, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de Freud y Lacks? El abuelito Freud, que es el abuelito de todos los psiquiatras del mundo, hablaba de una palabra alemana, Angst. ¿Alguno de ustedes habla alemán? ¿Alguno de ustedes que hablaba? ¿Any problem? El Angst significa angustia, pero es una sensación de angustia muy especial. La sensación de que algo fastidia, algo está molestando. Esa angustia no me permite vivir, no me deja estar tranquilo, ¿no? Pero hay una cosa interesante sobre esa angustia. Esa angustia no deja que la persona muera. El Angst es necesario para que la persona pueda vivir. ¿Qué es lo que hace el Angst? ¿Qué es lo que consigue? Consigue, por ejemplo, que la gente pueda, si es muy pequeñita, si por ejemplo llora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede pasar si es muy pequeñita y no sabe cómo le va? Llora, ¿no es cierto? Llora y por lo tanto consigue, recibe un reforzador, recibe el alimento, ¿no es cierto? Si tiene frío, llora también. Y bueno, dicen los papás que llora de otra manera, ¿no es cierto? Pregúntenle a sus papás cómo lloraban ustedes. Llora de otra manera, pero ahí dicen los papás, ah, caramba, lo que pasa es que tiene frío o tiene calor, ¿no es cierto? En fin, consigue de alguna manera darse a entender y percibe el mundo de una forma que le permite sobrevivir, ¿no? La ansiedad vital, por lo tanto, está dirigida al instinto de conservación. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, si les pasa un examen con tiempos tan repetidos o tan rápido? Por instinto de conservación, ¿qué es lo que van a hacer? Tratar de leer lo más rápido posible y de repente echarle una ojeada al vecino. A veces pasa. No, mentira, yo sé que ustedes no lo hacen. Pero la ansiedad patológica es desproporcionada. Si alguien, por ejemplo, cuando ve que la diapo pasa y pasa y pasa, ¿qué va a hacer? Se va a angustiar, va a tener las manifestaciones que ustedes tienen, que ustedes han dicho, va a querer ir al baño, va a tener náuseas de repente y lo van a tener que sacar y de repente no termina de dar el examen, no porque no sepa, sino porque se angustió lo suficiente como para tener reacciones inadecuadas. Ahora, hay una diferencia entre la ansiedad y la angustia. ¿Qué es lo que dice la diapo? Algo que es cierto. En la ansiedad hay una respuesta anormal frente a una amenaza o una respuesta que no es adaptativa. Y en la angustia hay un temor sin objeto, por si acaso. Cuando hay, por ejemplo, esa sensación de que a veces tiene uno que se despierta en la madrugada, no sabe por qué, pero está algo fastidiado, no puede decir si tiene, si le duele algo, si le pica, si le arde, si es que realmente tiene angustia. Cuando hablamos de miedo, hablamos de algo concreto. Tenía un amigo, estaba
era más o menos este tamaño, era así grandote. Y debía ser pues unos 4 yoke de ancho, era un tipo enorme. Y él decía que no podía tener en la mano a un animal chiquito, a un pajarito, por ejemplo, porque tenía miedo de que le pique o que se le caiga o que lo aplaste, no sabía qué hacer. Era tremendo. Y él era pues tremendo hombre, ¿no? Inclusive decían las malas lenguas que había roto una relación con una chica porque ella tenía pues un chihuahuito, ¿no? Entonces no se había atrevido, según él, a decirle pues el perro yo. Por ahí algún canalla dijo, claro, se lleva a decir chao Walid. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ocurren? Prevalencia de vida. Esta es una encuesta que ustedes pueden encontrar en internet, la prevalencia de vida de los trastornos mentales, según el CIDES, que se hizo en el Noguchi, en Lima y Callao y en la Sierra, ¿no es cierto? Fue una encuesta que se usó, en la que se usó el MINI, por si acaso. El Mini-Mental es una, perdón, no es el Mini-Mental es el Mini-Mental State Examination, que es algo que vamos a usar para el examen mental. Pero, el MINI, la encuesta MINI, es una encuesta que barre 14 trastornos mentales y se usa para población. Si ustedes quieren hacer algún trabajo de investigación, recuerden que está validada, que está vista en nuestra población, que se puede usar con tranquilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Encontramos que si bien los episodios depresivos o los trastornos depresivos son los que vean de lejos esto, fíjense toda la cantidad de problemas ansiosos que hay en medio de esto. Psicosis, agorafobia, transpánico. Si lo sumamos, encontramos una cantidad enorme y encontramos un montón de ellos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ocurre? Otro cuadro. Datitos de otro sitio, ¿no? Trastorno, prevalencia de vida, edad de aparición. En los adultos jóvenes, y la prevalencia de vida es 1.4%. La agorafobia, una compañera generalmente del pánico, aparece en 2 a 6%. Una fobia específica, como esta persona que se muere de miedo mirando detrás algo, tiene el 11%. Pregunta, fobia específica, por ejemplo, las más populares, a los ratones, a los perros, a los gatos, a los insectos. Fobia específica. Dentro de las más populares de todos, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, es murofóbica, le tiene terror a los ratones. Y el trastorno de estrés postraumático, hasta el 8%, 15% de formas subclínicas y 5 a 75 de grupos de alto riesgo, más en adultos jóvenes. ¿Por qué nos detenemos un poquito más en esto? ¿Dónde creen que hay mayor cantidad de pacientes ahorita con trastorno de estrés postraumático? ¿En dónde? Veteranos de guerra acá. ¿Qué guerras hemos tenido? CENEPA. La guerra interna, la guerra contra el Ecuador, ¿no es cierto? Que felizmente se ha acabado. La guerra actual contra la gente, contra los narcoterroristas en el Braem, por ejemplo. Hay varios casos de estas personas, pero hablamos de los militares. Es un grupo vulnerable a esto. ¿Quiénes más? Las víctimas del terrorismo también, las víctimas de la delincuencia y los familiares directos de muchos de estos, ¿no? También, por ejemplo, los policías que trabajan en zonas de alto riesgo, como por ejemplo el Yauca o la Rica Vicky, como esa. Imagínense cómo está la fuerza ahí después de un tiempo de no lo sé, ¿no? Tengan cuidado. Modelo conductual. Ahora, ¿qué es lo que dicen acerca del origen de la ansiedad? Primero, hay varios modelos. Uno de ellos es el modelo conductual, que dicen que todas las conductas son aprendidas, todititas, sin excepción. La pregunta boba es, ¿cómo se aprende? Por condicionamientos. Ahora, vamos a ver entonces, se me cojo, por favor, léese primero. Marita, de 7 años, comenzó a llorar y chillar cuando sus padres le piden que vaya a jugar al jardín. Ellos se extrañaron, porque siempre le gustó jugar allí. Cuando le preguntaron la razón, la niña dijo que tenía miedo a que hubiera ratones en el jardín, aunque nunca había visto alguno. La madre, quien tenía temor a estos animalitos hasta chillar y saltar al verlos, había expresado en varias ocasiones que estos venían del jardín a la casa. ¿Qué tipo de condicionamiento les parece? ¿Ya?
aprendido, por lo tanto, ¿visual? ¿a quién vio ella? Al ratón. A la mamá, ¿cierto? Vio a la mamá. Y si vio a la mamá, lo aprendió de la mamá, y eso tiene un nombre, se llama aprendizaje visual. Bueno, sí es visual, pero vicario. Aprendizaje vicario. Perfecto, ¿no? Observacional también, por ver, por mirar alguna conducta y encontrar, por ejemplo, que los ratones son seres peligrosísimos. Pues el pobre animal, ¿cuánto pesará? 50 gramos, no mucho, 20 gramos creo que pesa un ratón. Entonces, pero la chiquita aprendió que debía ser un ser pues alarmante. Ese es el caso 1 de condicionamiento vicario. ¿No? Ahora, el contracondicionamiento también se puede dar. Como les comentaba, mi hermana es murofóbica, le tiene terror a los ratones, salta, chilla igual que esta señora. Entonces, mis otros hermanos, cuando yo nací, decidieron que yo jamás debía tener miedo a los parecidos. ¿Qué pasó? Me hablaron del ratón Mickey, me hablaron del ratón de los dientes, de todo el ratón de biblioteca, en fin, de todos los ratones amistosos y amables. ¿Cuál es el resultado? Me contracondicionaron tan bien que cuando yo veo un ratón y me dicen mátalo, me da mucha pena. No puedo matar al ratón. Es terrible, de verdad, soy un fracaso como médico en ese sentido. ¿Qué más? El caso 2, voluntaria. Marcos, de 18 años, teme a las aves desde que fue picado por un gallo en su casa a los 4 años. Desde ese momento, cuando el niño salía al parque y veía palomas u otras aves, se asustaba. Los padres espantaban a las aves y consolaban al niño con mimos y dulces. Posteriormente, cuando anticipaba que encontraría aves en un lugar, lo evitaba o pedía que las espanten con lo que experimentaba el niño. Siempre ese condicionamiento, esa forma de aprendizaje. Ya, a ver. Fíjense una cosa, el niño ya tiene miedo desde un evento traumático, el gallo. ¿Y qué pasa? Cuando veían algún animalito de ese tipo, cuando veía un ave, el niño probablemente tenía miedo, tenía una reacción. Y probablemente corría, lloraba, y ¿qué hacían los papás? Fuera, ¿no es cierto? Y luego apapachaban al nene o le daban algún dulcecito para que se caiga. Eso es un operante, justamente. Él adquirió la condicionamiento operante por Pavlov y justamente la retiene, la refuerza por condicionamiento operante. Perfecto. Eso es. ¿Qué más? ¿Alguien más que le lea? ¿Quién más? Detmar, le damos el honor. Andrea, de 30 años, que trabaja como recepcionista en un hotel cuya recepción tiene música, siente miedo cada vez que oye música del piano. Esto le impide concentrarse en su trabajo. En terapia, recordó que el miedo viene desde los 17 años, cuando ella y su familia sufrieron una volcadura y falleció un hermano. Antes del accidente, todos escuchaban una grabación de piano en la radio. Gracias. ¿Qué tipo de condicionamiento, aprendizaje es ese? Caso 3. ¿Cuál es? ¿Ya lo habían dicho? Clásico, justamente, es condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico. La música del piano no le da temor a nadie, pero aunada a un estímulo, que es el evento del accidente, desencadena en esta muchacha esa reacción. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos los 3 tipos de condicionamiento en ese momento. Estilos de pensamiento. A su lado está el pensamiento, ¿no es cierto? No somos simplemente una cajita de resonancia ni unos ratones de laboratorio. Tenemos que pensar las conductas y darnos algunas razones, ¿no? Y dentro de los modelos cognitivos o los modelos de pensamiento se hablan de estilos de pensamiento que prolongan la ansiedad y que provocan malestar. Por ejemplo, ¿no?
que haya cogniciones patológicas. Dios mío, esta cosa es horrible, por ejemplo, ¿no? Veo un ratón y pienso, esto es horrible. Veo una hoja de examen, en el caso de ustedes no, pero de repente lo habrán visto en sus compañeros en el colegio, veo una hoja de examen y se sienten angustiados. ¿Por qué les digo que ustedes no, chicos? Pues si ustedes hubieran tenido ese miedo, pues a un nivel patológico no estarían acá. En absoluto, no hubieran llegado nunca aquí. ¿Qué más? Los estilos defectuosos o distorsionados que generalmente se acompañan de estas palabritas: es horrible, es feo, no lo soporto, no lo aguanto, no puedo más, no voy a poder con esto, acompañan o preceden a un episodio de angustia o de pánico. Está mal puesto ahí, es un error, perdón, el trastorno de pánico es a un evento de pánico o un evento de ansiedad, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Un paciente que tiene esto tiende a sobreestimar la amenaza de estímulos externos. Ven la hoja y dicen, Dios mío, me voy a jalar este examen, me van a botar, me van a quitar mi matrícula, voy a tener que ir Dios sabe dónde, ¿no? A ganarme la vida de alguna manera. Y simplemente le acaban de dar la hoja del examen. ¿Qué más? Puede hacer una valoración cognitiva, puede pensar negativa, inadecuadamente sobre la crisis, ¿no? De repente es natural que por parte de cualquier ser humano, cuando hay una crisis, uno siente de repente pues un poco de palpitaciones y boca seca. Pero de repente, ustedes que son estudiantes de medicina conocen que bueno, pues esa es la reacción normal ante la angustia. Pero ¿qué pasa? Alguien que no lo sepa, de repente piensa, Dios mío, me va a dar un ataque, me va a dar un infarto, dicen los pacientes. Entonces, valoran equivocadamente, de forma tremendista esto, y esto los asusta más y provoca más ansiedad. ¿Qué más? También infravaloran su capacidad de afrontamiento, ¿no? Les presenta un examen terrible, como la última vez. ¿Y qué pasó? Bueno, pues, prepo, ¿no es cierto? Como sea, le voy a responder lo que pueda, que sea lo que pueda. Y después chillaré, pelearé, veré lo que hago, pero ahora tengo que hacerlo. Si de repente ustedes observan a sus antiguos compañeros de colegio que son medio nerviosos, les dirán de repente que no puedo con esto, no puedo con el examen, no puedo con matemáticas, no puedo con literatura, no puedo con ciencia del ambiente, ese curso es imposible de pasar para mí. Siempre ha habido cursos difíciles, siempre ha habido materias más complicadas que otras, pero estas personas piensan que no pueden, cuando de repente un poco de práctica o pedir ayuda a un compañero o pedir ayuda inclusive a su profesor puede servir, ¿no es cierto? Y además algunos hablan de sensibilidad a la ansiedad e interpretaciones catastróficas ante la hiperventilación. ¿Alguno de ustedes es corredor? Bueno, cuéntame, si corres, cuando terminas de hacer la rutina, ¿qué pasa? ¿Cómo respiras? ¿Respiran? ¿O respiran? Entonces, eso en ustedes, gente normal, dice, bueno, pues estoy tratando de recuperar el aliento y el oxígeno. Pero si ustedes ven a un paciente que tiene ese problema, ¿qué es lo que va a decir? Me falta el aire, me voy a asfixiar. El paciente lee, cree, interpreta de una manera diferente lo que ustedes sienten. En la ansiedad patológica entonces encontramos todo esto, las cogniciones inadecuadas, los pensamientos que se meten a la cabeza, el temor de fallar, la vergüenza, ponerse en blanco, Dios mío, qué horror, voy a pararme aquí delante y me voy a quedar hecho un pasmarote y no voy a saber nada. Qué espanto, nunca les ha pasado a ustedes, pero a veces cuando hay tensión, cuando de repente hay un problema extra, puede ocurrir. Hay cambios fisiológicos que muchas veces, como les decía, son mal interpretados por los pacientes. Palpitaciones, náusea, vómito, contractura muscular, diarrea, ustedes lo conocen. Y sobre todo insomnio de conciliación. En la parte de depresión van a ver que generalmente el insomnio es de segunda mitad o final. Hay conductas, onicofagia, morderse los labios, sonarse los nudillos, inquietud motora, jugar con los anillos, con la pulsera, con las cadenitas, etc. Retorcerse las manos, huir del sitio, ponerse a pelear. Ojo, la angustia también puede ser irritabilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, le suben al doble las pensiones? ¿Se quedarían tranquilos o tendrían una nube de papás y alumnos acá protestando? Probablemente, ¿no? Abajo el rector, etcétera, etcétera.
¿Por qué razón? Porque justamente se van a enojar, oye, es un golpe al bolsillo, ¿no? Y aparecen las emociones, angustia, miedo, aprehensión y, como les digo, irritabilidad también aparece por ahí. Trastornos. Ojo, cuando ustedes hablen de ansiedad o encuentren a alguien, vean toda esta simpática lista de trastornos médicos no psiquiátricos que dan ansiedad. A la cabeza, hipertiroidismo, pero ojo, también puede haber ansiedad y hipotiroidismo, ¿ya? No piensen entonces que todo es hiper, también hay hipo. La hipoglicemia, la acidosis metabólica, las cardiopatías, los vértigos. Busquen siempre el uso de tóxicos y el uso de fármacos. Y ahora que es tan popular, si alguien va a la selva, intoxicaciones por metales pesados, en el uso de fármacos, busquen siempre algunos de los más populares, inclusive de venta libre. Por ejemplo, ¿cuáles se les ocurre que puede ser? Antialérgicos, los antihistamínicos pueden dar ansiedad, sí puede pasar. ¿Qué más? ¿Qué otros más? Antihipertensivos también pueden dar ansiedad. Tengan cuidado siempre con eso. Al contrario, algunos analgésicos también pueden dar la sensación de que uno quiere dormir. Una vez me hizo un esguince, me dieron tramadol con paracetamol, el cual le di con mucho cariño pues, para que no me doliera, pero la verdad me mandó más rápido a mi casa por el sueño y los mareos que otra cosa. En gente viejita, ¿quiénes quieren dedicarse a ser geriatras? Si van a ser geriatras, busquen siempre déficit de vitamina B12. Recuerden que los viejitos no la absorben bien por la hipocloridria que hay, ¿no es cierto? Y aunque ellos se coman un bistec diario, no van a tener niveles suficientes de B12. Si comen su heladito, tampoco. Entonces tengan siempre cuidado con eso, ¿ya? Y estas cuestiones también, recuerden, la hipoxia, el EPOC y el asma. También, por si acaso, los inhaladores. Ajá, los inhaladores. Yupi. Ahora, pueden haber síntomas somáticos como la sensación de irrealidad, la desmoralización. Esto no me está pasando, es imposible. Por ejemplo, cuando me pasaron el primer examen, la primera iniciativa, ¿qué pasó? Eso no me está pasando. No puede ser que a mí todavía se me está yendo la pregunta, ¿no es cierto? No ocurre. O la sensación de despersonalización, en la cual hay algunas personas que en un estado de estrés intenso sienten que inclusive pueden observarse a sí mismas en algún momento, ¿no es cierto? Que se pueden ver, por ejemplo, gente que les dice a ustedes en la sala de urgencias cuando estén en el internado: doctora, yo no sé si me estoy volviendo loco, loca, pero he sentido todo lo que ustedes me han hecho, pero lo he visto además, lo he visto como si estuviera, pero de repente es mi cuerpo astral, algo por el estilo. No, es una cuestión de personalización. Ahora, hagamos un ejercicio. Si pueden, comencemos a respirar rápido, todos los que puedan. ¿Qué sienten ahora? ¿Qué sienten, por ejemplo? ¿Qué sienten acá? Boca seca, ¿es cierto? ¿Qué se puede interpretar? Ustedes tienen boca seca porque están haciendo un pasaje más rápido de aire. ¿Cómo lo interpretaría un paciente? Sed o me viene una crisis ahorita. Ahora que han terminado de respirar rápido, ¿sienten que han recuperado su ritmo de respiración o todavía queda un poquito más rápido de lo habitual? Queda un poquito acelerada, ¿no es cierto? Dentro de los efectos de la hiperventilación se encuentra boca seca, la necesidad de respirar cada vez más rápido, pero ¿eso qué produce? Eso, ya, ansiedad, si les ponen el resultado final, pero ¿por qué la hagamos cuando respiramos un montón? CO2.
alcalosis. Por lo tanto, alcalosis respiratoria. Alcalosis. ¿Y qué produce la alcalosis? Mareo. Es cierto. Si yo estoy asustada, ya estoy con miedo, ya pienso algo, y tengo mareos, ¿qué voy a pensar? Me caigo, me muero, aquí me quedo, ¿no es cierto? Me da un infarto. Va a ocurrir todo eso. Siempre piensen eso en sus pacientes, no los menosprecien, no piensen que es una causalidad adecuada, simplemente está experimentando los resultados fisiológicos. ¿Quiénes es esta mañana? ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Ah? ¿Se pueden escuchar? Que canta ansiedad. ¿Y qué más sigue? Dice ansiedad, amor, miedo. Quieren que alguien les hable bonito, díganle que les hable bonito. Dice ansiedad de tenerte en mis brazos. Aparte de que tiene la voz hermosa, canta, escogen las canciones muy bonitas, se vienen con la gente de la realidad. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, de repente, a la Nat King Cole, es la expectación por algo, están esperando que el chico o la chica de sus sueños aparezca por ahí. Están esperando de repente que el regalo se pague. Están esperando el último día de clase para ya salir disparados y olvidarse hasta el siguiente hora. Trastorno de la ansiedad generalizada. Entonces, cuando hablan de la ansiedad en ese estilo, es una sensación de la expectación por algo que va a ocurrir. Y generalmente, a la Nat King Cole puede ser agradable, o de repente una situación de indefinición. Uy, de repente, no sé, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría ocurrir? ¿No es cierto? Pero cuando hablamos de ansiedad generalizada, ya estamos hablando de un problema donde hay angustia. Y cuando hay angustia, hay preocupación excesiva. La mayor parte de los días durante una semana. Ojo, nosotros le vamos a pedir siempre la mayor parte del tiempo. ¿Cómo lo evalúan con un pacientito? Señor o señora, a lo largo de una semana, ¿cuántos días tiene ansiedad o depresión o se siente de tal o cual manera? Uy, de repente. Casi todos los días. ¿Pero de cuántos? Ya digamos 5 de 7. ¿No? Y en un día, ¿cuántas horas estará con angustia? Uy, casi todo el día. ¿Cuánto será? Bueno, estaré pues, estoy despierto 18 horas, debe ser unas 10 a 15 horas. Más o menos, pueden puntuar así la ansiedad. Y hay una preocupación por diversos eventos y siempre va cambiando, ¿no? Recuerden, aquí hay síntomas que siempre se presentan: inquietud, impaciencia, irritabilidad, agotamiento, problemas para concentrarse, tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteración del sueño. Pero esto de las preocupaciones variables es interesante. ¿Alguna vez les ha pasado que han encontrado una parienta, les digo porque generalmente se nota más en mujeres, que dice: cuando salen mis hijos yo no sé qué va a pasar, yo tengo miedo de que les pase algo porque seguramente no las noticias, ustedes saben todo lo que pasa en las noticias, ¿no es cierto? Y cuando no llegan, yo los estoy llamando al celular a cada rato y no me contestan y todavía se van. Pero encima yo tengo que hacer mis cosas, tengo que hacer las cosas en la cocina, tengo que ir a comprar, tengo que ir a llamar. Ay, Dios mío, yo pienso que mamacita de repente ya se cayó de la cama, en algún momento estará fracturada. No llegaron ni a las 10 de la mañana y está preocupada por todo el día. En la ansiedad generalizada hay muchas razones para sentirse angustiado en poco tiempo y van cambiando con el paso del tiempo. Y hay una expectación ansiosa, como les hablaba, de estas preocupaciones irreales, excesivas, ¿no? ¿Qué es lo más probable que pase? Que ustedes regresen a su casa tranquilos y felices o que les ocurra algún horrible accidente. Tranquilos, ¿no es cierto? Si tienen papás normales, hola, ¿qué tal, hijito, hijita? ¿Cómo te fue en la universidad? Ah, muy bien, fue una clase y todo lo demás. Conversé con mis amigos, en tareas, etcétera, como niño bueno, ¿no? Pero si tienen papás que son ansiosos, ¿qué hiciste? ¿No te pasó nada? ¿Regresaste bien? ¿Nadie te tocó? ¿Nadie te robó? ¿Nadie te quitó tu almuerzo? Hay hipervigilancia.
Salen ustedes de la casa y los están mirando hasta que se pierden en la esquina, y acto seguido van a su celular y ven a ver si han realmente seguido el camino, ¿no? Les ponen un rastreador, pero no es un rastreador porque sospechen de ustedes, sino porque de repente si les pasa algo malo pueden saber lo que les está ocurriendo. Así ocurre, ¿no? Se quejan mucho de dolores de cabeza, sobre todo dolor acá, dolor aquí, dolor acá. ¿Por qué? Porque generalmente hay contractura muscular severa y hay hiperactividad autonómica con los síntomas que ustedes conocen, ¿no es cierto? Estas es tal vez todas las cosas más frecuentes, los trastornos más frecuentes que van a encontrar en la ansiedad y el pánico, que son los que vamos a incidir más. Más del 50% empiezan desde la infancia y la adolescencia. Tienen una alta comorbilidad, sobre todo con depresión, ¿no? Son las primas hermanas, son injutitas, ¿ya? Y son peores cuando efectivamente sí hay periodos de estrés, hay periodos en los cuales hay problemas económicos, hay dificultades de salud. Esto va a crecer un montón. Los síntomas van a aumentar en una persona que tiene estas dificultades. ¿Qué más? ¿Y cuál es el problema? Que van a ir donde un colega que de repente no se acuerda bien de psiquiatría. ¿Qué es lo que le van a decir? Cuando digan me duele acá, me duele allá, tengo palpitaciones, boca seca, ¿qué es lo que van a decir? No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada, pero está viendo por gusto, no está haciendo perder el tiempo. Sí tiene algo, lo que pasa es que no es lo que el colega está buscando, ¿no? Tengan cuidado también cuando, si uno de ustedes se dedica a ser pediatra, con chicos que tengan historia. Si hay chicos que tienen historia de abusos, entonces, o pobreza o violencia, van a tener mayores posibilidades de tener este tipo de problemas. También si hay baja autoestima, si hay capacidad deficiente para resolver problemas, o si son mujeres. Si fuera para el baile, diría esa boca. Se afectan todos esos. Se afectan todos esos. Compró un micrófono. Ok, para el problema. Ahora, recuerden, siempre presente la hiperventilación en otras situaciones. Vamos a ver, ese sí lo tienen, lo pueden leer. ¿Alguien ha visto esa película? Bueno, véanla porque lo voy a preguntar. Mejor imposible, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, ya que Polizón es un tipo que se toma bastante en serio su trabajo, cuando va a hacer películas generalmente pide el asesoramiento de un psiquiatra. Yo, por ejemplo, para esta película que le hizo famoso, El Resplandor, y para otras más. Ahora, el señor Udall tiene varios problemas. Uno de los problemas que tiene es que tiene trastornos obsesivo-compulsivos. Y esto tiene dos vertientes. Primero, las obsesiones. Obsesión viene del latín obsedere, suele ser algo muy desagradable. Son pensamientos parasitarios para algunos pacientes y que se meten dentro de la cabeza, se meten ahí y no pueden salir. Ahora sí, perfecto. Parece que es cuestión de pegarle un poco y de mantener la posición. Suelen ser desagradables y pueden ser pensamientos, o sea, ideas, frases repetitivas, así como las situaciones. Situaciones repetitivas pueden ser rumiaciones que estén dando vueltas y vueltas en la cabeza, así como la vaquita rumia su bola, o también imágenes mentales. Ojo, no son alucinaciones. ¿Recuerdan cuál es una alucinación? ¿Qué tiene que ser alucinación? Sobre todo la visual. Ocupa un lugar en el espacio, tiene frescor sensorial, tiene características de realidad, ¿no es cierto? Y es en el exterior. En cambio, estas imágenes son siempre dentro de la cabeza. Había una chica que decía, yo estoy con mi mamá y de repente tengo la idea de que la voy a matar. Aparece en mi cabeza la idea de que la voy a matar, ¿cierto? Y ella dice, es imposible, yo jamás voy a hacer eso, jamás lo voy a hacer. Pueden aparecer también impulsos. Hay una persona pacífica por demás
que decía que tenía los impulsos de empujar a alguien cuando estaba en la cola del cambio, empujarlo a la pista en medio de los carros, y se horrorizaba porque decía, oye, eso es imposible, ¿cómo lo voy a hacer? Sería un crimen, pero no podía evitarlo, no podía evitar pensar en eso, ¿no? Y se angustiaba mucho. Esas obsesiones que producen tanta angustia pueden ser seguidas, pueden ser muy angustiantes, muy pesadas, muy metiches, y a veces la única forma de aliviarlas es ejecutar un acto, ya sea un acto físico o un acto mental, una compulsión, que esa conexión puede ser onológica. Por ejemplo, una de las obsesiones más frecuentes es la de contaminación. Tengo las manos sucias, entonces tengo que lavarme las manos, pero de repente no me las lavé bien, se quedó algún microbio por ahí, tengo que volver a lavarme las manos. Así pueden estar 5 o 10 minutos lavándose las manos. Una vez yo tenía un paciente que se llegaba a bañar con lejía, diluida, pero lejía, fíjense cómo estaba la piel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En este caso, la obsesión de la contaminación iba de acuerdo con la compulsión, pero a veces no es muy lógico. Por ejemplo, había otro paciente. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona que tenía este tipo de convulsiones, perdón, que tenía esas obsesiones, una obsesión muy particular, tenía temor de ser envenenado a partir de la comida, sabía que era absurdo, pero no podía evitarlo. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba la superficie de madera y 3 veces. Se le interrumpía y hacía solo 2, o se pasaba. Tenía que volver a hacer la cena y solo podía comer en ciertas situaciones, por ejemplo, en lugares en los que le dejaran ver la cocina, si no, no podía hacerlo. Para nosotros es absurdo, ellos también saben que es absurdo, ellos se dan cuenta, y ese es un problema de sufrimiento, les produce mucha angustia porque dicen, estoy haciendo el ridículo, es absurdo, esto no puede ser. No como el delusivo, que el delusivo cree efectivamente que eso es correcto, que su acción es adecuada. ¿Qué factores biológicos están disponibles? La posible regulación de la serotonina, por ejemplo, circuitos neurológicos entre la corteza frontotemporal, el caudado y el tálamo. Genética, bastante frecuente, casi un cuarto, o por lo menos un quinto. Vinculación posible con síndromes de tics motores, por ejemplo, Gilles-Tourette. ¿Alguien ha visto Gigolo americano? Ya. Hay una paciente con Gilles-Tourette, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con ella? Está saliendo muy linda, de repente, hay una lisura. ¿Cuál es la actitud de cómo se vuelve a entonces, ¿qué ocurre con esta persona? El gigoló la lleva al único lugar en donde esa conducta pasa desapercibida. ¿A dónde? Al estadio, ¿no? Y más bien por primera vez en su historia, donde dice, oye, sí, tiene razón, árbitro miserable, desgraciado, ¿no? Sí, tiene razón, sí, árbitro miserable. Ahora griten todo, no me basura, ya todo el mundo, qué bueno, ojalá que vengas a la próxima, ya te pasaste, ¿no es cierto? Consigue que disminuya su angustia, se mimetice entre todo el mundo. Y es más, desgraciadamente pasan 5 a 10 años antes de que las personas reciban que reciban la atención. ¿Por qué? Porque como, no sé si ustedes habrán interrogado ya algún pacientito con ese tipo de problemas, pero la gente dice, suele coger manías. Lo llaman una manía o lo llaman también inseguridad. Como la manía o la inseguridad no son cosas muy adecuadas y muy agradables, generalmente la gente no va a la consulta. Trata de manejarlo por sí misma, entonces le da vergüenza inclusive, ¿no? Les da bastante vergüenza y de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Retrasan la ansiedad, tienen varios problemas por lo tanto para acudir y ellos mismos tienen vergüenza porque no saben si pueden consultar por esto o no, de repente les pasa algo mal. Y la mayoría tiene un uso pues crónico, ¿no? Desgraciadamente.
¿Qué más ocurre? ¿Qué más tenemos en cuanto a la ansiedad? ¿No? Vamos a ver. Okay. Cuando no obedece. Trastornos de estrés postraumático. ¿Qué puede pasar, no? ¿Han visto esta película? Voy a pedir que la vean para la... Es una buena película, dicho sea de paso, con de Clint Eastwood. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien? ¿Quién la vio? Tú, cuéntales un poquito de tus compinches. Entonces, ¿qué pasa, no? En esa película, fíjense que hay 3 siluetas, son 3 hombres, ¿no es cierto? La historia es acerca de 3 niños, 3 muchachitos. Uno de ellos es secuestrado por un grupo de violadores, consigue escaparse y desaparece. La película da un salto en el tiempo y los muestra a ellos ya adultos, pero los 3 tienen en algún grado algún déficit, tienen algún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno se expone a un evento altamente traumático que pone en riesgo su vida, su seguridad, su bienestar, sobre todo si es en modo súbito, o el de alguien muy querido, puede experimentar esto. ¿Dónde lo encontramos acá en el Perú en mayor cantidad? En Ayacucho. Si revisan la estadística inicial, los trastornos de estrés postraumático tienen una cantidad asombrosa de pacientes allí, justamente donde fue el núcleo de Sendero, de la actividad de Sendero. Si ustedes recuerdan la época, de hecho, sea de paso, alguno de ustedes ha ido al lugar de la memoria, al LUP, les recomiendo que vayan. De verdad que vayan, porque es todo un ejercicio de la memoria, y como es una de las pruebas de que trajo así en parciales que no le ha gustado a ninguna de los grupos implicados, ni a los de las Fuerzas Armadas, ni a los defensores de los derechos humanos, ni a los militantes de Sendero del MRTA. Entonces, algo de bueno de tener. Y sí es un recuento muy imparcial, muy completo de la historia que ha pasado y de las consecuencias. Sobre todo vayan a la zona audiovisual, en donde hay unas pantallas que se activan al tocar y uno puede escuchar testimonios de personas que o han sufrido uno de estos eventos o han sido familiares. Me ha pasado, sobre todo impresionante el testimonio de mamá Angélica, la fundadora de la Asociación de Detenidos Desaparecidos del Perú, y la de un sobreviviente de un ataque senderista. Realmente interesantes, ¿no? El trastorno de estrés postraumático puede traer cambios en la personalidad, ¿no? Puede ocasionar reexperimentación. En un momento, por ejemplo, una persona que ha experimentado, digamos, la voladura de un coche, puede estar aparentemente tranquila en un momento, pero apenas escucha de repente el ruido de una explosión, puede sentirse muy angustiada y puede revivir todo lo que le pasó en ese momento. Algunas personas dicen, es como si me lo pasara en una película, tengo un flashback en ese momento. O sea, puede ser realmente angustiante, ¿no? ¿Qué más? Poder malestar psicológico frente a los estímulos parecidos. Por ejemplo, si vieron estallar un carro rojo, cada vez que pase un carro rojo van a tener angustia. Una muchacha, un chico que fueron abusados y escuchen en la televisión o en la radio o vean en los periódicos noticias parecidas, van a tender a evitarlas, van a tender a negarse a hablar de esto. ¿Por qué? Porque les va a fastidiar, les va a angustiar, les va a provocar rememoraciones. Pueden tener también embotamiento emocional. Pregunta, ¿quién ha visto una película de terror? Todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? A veces el héroe, el heroína, la futura víctima están siendo perseguidas por el monstruo, por el asesino, y están en la puerta, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo? Muertos de miedo, deteniendo la puerta con todas sus fuerzas para que el monstruo y el asesino no entren, ¿no es cierto? Es una imagen parecida a la que nosotros tenemos con estas personas. Como le tienen tanto temor a las emociones que surgen, tratan de contenerlas. El problema es que no solo contienen esto,
contienen también su alegría, contienen su tristeza por razones legítimas, contienen su miedo, contienen sus deleites, contienen todo lo que hace de un ser humano un ser social, la interconexión a través de las emociones con otras personas. Entonces, las personas que tienen este problema se ponen frías emocionalmente, no hablan mucho, no son expresivas, no vibran afectivamente, ¿no? Y también pueden tener hiperactivación autonómica en ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿no? Una persona que ha sufrido un accidente de tránsito y escucha pues por ahí, ¿qué va a tener? En ese momento de repente palpitaciones, sudoración, se temblor y todo lo demás. Y después se convence de que simplemente pues era un frenazo unos 20 o 30 metros más allá y que no tenía nada que ver con eso. Siempre tenemos, ojo, estas son las víctimas, pero hay varios tipos de víctimas. Si alguno de ustedes piensa convertirse en emergencista o internista dedicado a la emergencia, también vea que hay varios tipos de víctimas. Y eso se clasifica en 3 menciones. Los de tipo 1 son aquellos que han sufrido un problema de corto plazo, inesperado, repentino, de una amenaza que realmente ha puesto en peligro su vida con gravedad. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Estamos viendo allí un asalto, un accidente grave, una violación, ¿no? Pues es una cuestión que puede ser abrumadora, poco frecuente y de duración limitada. Puede ocurrir también una catástrofe natural, ¿no? Hay una persona, por ejemplo, que se ve hace poco dando su testimonio acerca de lo que había pasado y dice: mi casa desapareció en 5 minutos, ¿no? Pasó un hueco y se la llevó, ¿no? Fue algo abrumador, aun cuando tenía poca duración. ¿Qué otro tipo de víctima hay? Persona susceptible, por lo tanto, a tener estrés postraumático. Una persona que sufre un trauma ininterrumpido y repetido, variable, múltiple, crónico, del que no pueda escapar, ¿no? Y en que la persona se sienta indefensa o atrapada, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que suelen ser causados con toda intención. Pregunta boba: no sé si alguno de ustedes de repente en alguna post, en algún sitio, ha trabajado con mujeres que han sido maltratadas. Pueden darse cuenta con eso de que es una situación muy frustrante, sumamente frustrante. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa con su cabeza y dice: pero ¿por qué no sale de acá? ¿Por qué no deja al esposo? Si siempre están violando a su hijita, ¿por qué no lo deja, no? Y desgraciadamente esas personas han sido tan maltratadas, tan violentadas, que muchas veces les es muy difícil pensar en la posibilidad de salir de eso. Es como si sintieran que lo merecen, como si no pudieran reaccionar, y es terrible, es un problema, ¿no? El abuso físico, psicológico, sexual, por ejemplo, continuo, el hecho de estar sometido a la guerra, a torturas, a secuestros, ¿no? Y la persona solo tiene posibilidades muy limitadas de elegir su conducta, ¿no? Por ejemplo, la gente que sale de campos de concentración, de campos de concentración hace mucho tiempo, es que tenía que hacer ciertas cosas para sobrevivir, ¿no? Pero tenía un repertorio muy básico de conductas, ¿no? Bueno, trabajar todo lo que podía, y aún a pesar de todo, los latigazos de los capos o los golpes de los alemanes no se hacían esperar, ¿no? El tipo 3 es agudo crónico, pero tiene una posibilidad de manejo limitada. Y en esto es lo que nos encontramos muchas veces en medicina. Cuando una persona es traumatizada por la noticia de que tiene cáncer y por los tratamientos posteriores, por el uso de diálisis, por el uso de quimioterapia, con una gran cirugía, ¿no? Una cosa es que uno le extirpen el apéndice y otra cosa es que le tengan que desarticular una pierna, por ejemplo, ¿no es cierto? Una gran cirugía, aparte de mutilante, aparte de peligrosa y riesgosa, puede ser un episodio altamente traumático en el cual la persona sienta durante mucho tiempo que pierde control de su vida, ¿no? Porque le tienen que ayudar de ciertas maneras, tiene que ser alimentada, tiene que ser cuidada, se tiene que evitar la infección. Una persona que haya pasado por una desarticulación dice: me sentí como un animal pasivo, ¿no?
sentía que no podía hacer nada, ni siquiera pensar por mí mismo. Entonces tengan cuidado siempre, estén atentos cuando vean ese tipo de problemas a la posibilidad de un problema. Mecanismos bioquímicos que aparecen, ¿no? Cuando hay síntomas de disociación, actúan los opiáceos y la beta-endorfinas. Las catecolaminas producen activación autonómica, la reacción de fight or flight, ¿no? Los corticoides producen alteración en las neuronas del hipocampo, ¿no? Y recuerden que los corticoides intervienen en la presencia de la amnesia y el deterioro de la memoria, que se puede presentar las catecolaminas en la conducta de angustia y la evitación, y los opiáceos en la sensación de embotamiento y analgesia, por ejemplo, en esta sensación de no tener emociones. Y aquí también esto interviene, la dopamina y la serotonina, en las sensaciones de reexperimentación que existen en algún momento. ¿Qué más? Las fobias, como le decían, o los temores personales. Este caballero sí lo conocen, ¿no es cierto? El de X, ¿no? Estos son temores menos conocidos, por ejemplo, la triscaidecafobia, el temor a los pobres gatos negros. Aquí este animalito tan tierno, aquí, ¿no? A las alturas, a las inyecciones. Ojo, yo conocí a un colega que tenía miedo a las inyecciones. ¿Qué puede pasar? Y esta cuestión, no sé si recuerdan esta imagen. ¿Alguien aficionado a las películas de terror? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? La profecía, justamente, la primera de la serie, ¿no es cierto? Aparece la siluetita de abajo de Damián. Cuando comenzaron a pasar la profecía, un montón de chiquitos terribles que fueron apodados Damiancitos. Bueno, había cada cosa también. Entonces, las fobias generalmente empiezan en la infancia, pero si empiezan ahí suelen ser bastante graves, bastante molestas hasta la edad adulta, en que, bueno, pues hay cierta capacidad de manejo, ¿no es cierto? La angustia se produce ante la presencia o ante la anticipación del estímulo. Por ejemplo, en el caso de la chiquita, ella no había visto ningún ratón, pero ante la posibilidad de que hubiera, se ponía de miedo, ¿no es cierto? O recuerden lo del muchacho de 18 años, que veía donde había pájaros por ahí para tratar de espantarlos en algún momento, ¿no? Y seguro que si le decían que vaya a la pajarería, pues, o que pase por el mercado, por la zona de las aves, ¿no? Aparecen por condicionamiento clásico o por condicionamiento vicario y se mantienen por operante, por reforzadores. El reforzador suele ser el alivio de la huida o el alivio por el consuelo y el apapachamiento. O sea, en adultos puede ocurrir también tras una experiencia aterradora en algún momento, ¿no es cierto? Ansiedad ante situaciones bien definidas, objetos que no son en sí mismos peligrosos, ¿no? Y la mayor parte del tiempo, mientras no esté el estímulo fogógeno, no hay angustia. Apenas existe la posibilidad de presentarse, salta todo, ¿no? Como dicen, todos son valientes hasta que la cucaracha vuela. Hay ansiedad anticipatoria cuando uno prevé el encuentro con el estímulo amenazante, ¿no? Vete al jardín, ¡guau! Se pone a llorar, ¿no? Y la gente sabe que el miedo es excesivo o irracional. Mi hermana sabe perfectamente que la bestia horrible que es el ratón nunca le va a ocasionar ningún daño, nada más se comió sus chocolates una vez, pero nada más, no puede hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué estructuras cerebrales intervienen, ¿no? En la presencia del miedo, la amígdala, la ventromedial y las conexiones límbicas. Cuando hablo de límbico, el sistema límbico, recuerda que es nuestro cerebro emocional, siempre. Para los síntomas autonómicos, las palpitaciones, boca seca y todo lo demás, el simpático parasimpático. La ansiedad anticipatoria, no voy por ahí porque hay un montón de cucarachas, de ratones o de arañas, el hipocampo y la amígdala, ¿no? Receptores implicados, todos los de la. ¿Qué más tenemos? Ojo, una fobia muy especial, la agorafobia, que es el temor no solo a los espacios abiertos, sino a los relacionados con ellos, sobre todo el temor a no recibir ayuda en algún momento. Puede ser una tienda abarrotada, una combi muy llena, el metropolitano a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿no? O el baño antes del examen. Aparecen a veces en la tercera década de la vida y muy asociada a un trastorno de pánico. Pero el problema es que esto se va extendiendo de una situación a otra, se va extendiendo a una más y al final la persona acaba o encerrada en su casa o necesitando salir con compañía de alguien. ¿Qué más?
Ahora sí, la ansiedad de la fobia social. Esta cosa se ha perdido muy duro. ¿Qué pasa, no? con la fobia social? En el caso de la fobia social, es una de la fobia, esta fobia la llamaba la fobia del estudiante. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que exponen más? Los estudiantes. Entonces eran los que la descubrían con más rapidez y generalmente la advertían como un problema y acudían a pedir consulta con más rapidez. Es el marcado y persistente temor a las situaciones de acción pública en las que puede producirse supuestamente vergüenza y humillación. Salgo a exponer al frente, si me olvido, me voy a quedar rojo, me voy a quedar con la boca seca, me voy a olvidar de todo, voy a hacer un papelón y ahí veo a mis compañeros y todos están listos para fregar la pita apenas yo esté ahí. Mejor no salgo, mejor me desaparezco, mejor le pago a alguien para que exponga en vez de hacerlo yo. Están todas las manifestaciones primarias de ansiedad, se evita hasta el extremo del cuasi fracaso las situaciones temidas. Yo tuve un paciente que era un estudiante de química que tenía en ese momento 40 años, había entrado a la universidad a los 25 porque bueno, con mucha ilusión porque estaba trabajando antes, pero al llegar a la universidad y a los 25 años, se supone que un hombre hecho y derecho descubrió que tenía miedo a exponer y se había ido retrasando en todos los cursos porque no se presentaba a donde tenía que exponer y ya le habían dado pues un ultimato, o empezaba, lo exponía para un último trabajo o ya triqueaba y se había conseguido evadir de alguna manera y subir, pero ya no pudo más. Esto puede traer, como ustedes veían, fracaso académico, fracaso laboral, sentimental, y hay conductas compensatorias, por ejemplo, consumo de sustancias, ¿no? No tiene miedo a bailar, a llegar a una fiesta, ¿cómo saca una flaca a bailar? Un trago primero, ¿no? Y de ahí ya bailo con un trombo, o con un perico, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Otras cosas, por ejemplo, la marihuana. Mucha gente halla alivio en la marihuana. El problema es que cuando alguien que no estudia medicina pues usa marihuana, generalmente busca cierto tipo de respaldo, busca en internet, salen un montón de resultados que dicen que la marihuana es natural, que es fresh, que es free, que no pasa nada, que no ocurre nada, ¿no? No les dicen que la marihuana está genéticamente mejorada, que tiene 20% más de tetrahidrocannabinol que antes, que además estamos viendo un montón de cochinaditas además del humo y que tiene más efectos dañinos que el tabaco mismo. Es mucho más problema. También tiene necesidad de emisarios. Oye, dile a fulano que haga esto, oye, dile a mengana que haga esto, ¿no? El problema es que uno no se puede declarar por mensajero, ¿no? Casarse, pero declararse no. Empieza muchas veces en la adolescencia, a veces empieza en la infancia, generalmente por una actuación inadecuada en el colegio. Mientras más temprano hay, se inicia, el curso es más pronto. Hay factores genéticos y familiares, pero no solo genéticos, sino también de modelado, ¿no? Es bastante largo, más o menos el episodio puede durar unos 20 años, si es que no hay intervención, de repente no remite nunca. Ante el estímulo, todas las manifestaciones de ansiedad. ¿Y por qué les pongo el hombre araña y a Peter Parker? Porque el hombre araña, en esta versión al menos, Peter Parker era un chico muy tímido. Si observan la versión original de Peter Parker, si mal no recuerdo, 69, al contrario, era bastante seguro de sí mismo, era bastante cachoso, dicho sea de paso, ¿no? Solía tener duelos verbales con los enemigos, muy molestos. Situaciones que temen más, la clásica, hablar en público, las reuniones, las fiestas, empezar una conversación, comer en público y escribir en público, lo menos que temen. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? ¿Qué más encontramos? Bueno, aquí hay una jerarquización para algunos, para diagnosticar ansiedad, esa la tienen ahí, veanla con tranquilidad y con calma para cualquier caso de ansiedad que tengan. Por ahí. Ahora chicos, consejos para cualquiera que vaya a ser colega en algún momento. Siempre, siempre sospechen que hay un problema de ansiedad cuando encuentren síntomas vagos que ustedes no encuentren base orgánica. Sospechen siempre de un trastorno de ansiedad, sean maliciosos, no critiquen. Tal vez ese paciente sea el único paciente, o sea, la única persona
para que pueda confiar lo que les ha pasado. De repente usted les dice, oye señor o señora, el problema que usted tiene sentido, es un evento que otras personas han hecho. ¿De verdad, doctor? Sí, yo no hay ningún problema, mire, esto tiene tal nombre, se puede curar. Yo no sabía, todo el mundo me había dicho que yo me estaba haciendo la tonta o el tonto, que era ridículo, que esos temores no debían ser. Tengan cuidado. Pregunten siempre, sean corteses como siempre. Pregúntense si las quejas del paciente también reflejan una enfermedad general con repercusiones emocionales, por ejemplo, hipertiroidismo, o al revés, un problema emocional con consecuencias físicas. Pidan los exámenes complementarios necesarios, no pidan algo extra, no le hagan gastar al paciente tiempo ni esperanzas ni plata por gusto. Usen terapia apropiada como antidepresivos solos o benzodiazepinas. Y si pueden, prefieran al psiquiatra si es que ustedes no tienen o tiempo o ganas o conocimiento. Exploren también si es que aparece depresión. Evalúen la gravedad para ver si piden ayuda o no. Pueden usar ansiolíticos al inicio del tratamiento, pero tengan cuidado porque la gente se queda pegada a los ansiolíticos. ¿Por qué razón? Porque actúan muy rápido. Los antidepresivos, que son el tratamiento final, demoran en actuar. Tienen que cargar como un celular. Si no le advierten eso al paciente, se va a quedar pegadito toda la benzodiazepina generalmente, ¿no? Hay que entrenar al paciente en el control de la ansiedad, en el uso de técnicas de relajación, aclarar los temores. Algunas personas dicen, me siento tan nerviosa que me voy a volver loco, loca. No se vuelve loco, loca. Esto no progresa hacia otro trastorno. Pero sí puede haber ansiedad, sí puede haber otras cosas, ¿no? Cuidado, por favor, con la pseudomedicina. Esta gente es muy proclive a creer lo que le dicen, pues, Santa Natura, Kaita, los cristales, el Reiki y otras cosas más, ¿no? Una cosa es medicina natural, uso de hierbas, que está comprobado porque tiene sustancias químicas. Otra cosa es el uso de terapia, que tiene efectos. Hay 600 escuelas de terapia, hay varias que tienen respaldo científico suficiente, y otras que le pongan pues porquerías ahí como Santa Natura, como el magnesol y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces en esos casos la gente se siente más desengañada, se siente más estafada, ¿no es cierto? Y le han hecho gastar algo por gusto. Tengan cuidado porque a veces también, por ejemplo, una vez una paciente llegó a emergencia sangrando, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene? No sé, está usando aspirina, pero la aspirina que tiene no justifica este problema. ¿Qué está usando? Alguien le había recomendado ginkgo biloba. Ginkgo biloba puede prolongar el tiempo de sangrado. Y obviamente la persona que le recomendó esto no se tomó la molestia de hacer lo que hubiera hecho cualquier médico, de averiguar si esto tenía efectos secundarios, porque decía, no, es natural, es una planta, no produce ningún efecto secundario. Sí la puede producir cualquiera. Si hay factores estresantes, hay que ayudar a reducirlos, mantener la terapia 6 meses después del punto de máxima mejoría, y recordarle al paciente que hay que usar terapia de conducta y explorar las comorbilidades, ¿no? Aquí hay una tablita interesante para ver las categorías de ansiedad y los tratamientos favoritos. Generalmente, como observan, en todos, salvo en la fobia específica, se usan inhibidores selectivos en la recaptación de serotonina, que las actividades ya las van a ver cuando tengan el seminario sobre benzodiazepinas. Los tricíclicos, los tricíclicos son los antidepresivos más antiguitos, todavía tienen efecto, son bastante interesantes. La amitriptilina es la que tiene mayor efecto sedativo, seguida de la clomipramina. ¿Por qué nos ayuda? Ataca la ansiedad, ataca la depresión, tiene un efecto hipnótico interesante, por lo tanto puede ayudar a los pacientes que tengan problemas para dormir. ¿Qué es lo que nos da problemas? A veces hay efectos riesgosos, por ejemplo en pacientes que tienen problemas cardiovasculares, puede haber taquicardia, puede haber también mucha sedación, puede haber somnolencia. Y si alguien es mayorcito y tiene hipertrofia prostática, ¿qué puede pasar? Van a encontrarse con un globito vesical. Tengan cuidado por eso con la gente mayor en ese sentido. En cuanto a los inhibidores, recuerden los pacientes que siempre el tiempo de demora es 2 a 3 semanas, pero es bastante seguro, tienen menor efectos secundarios por si acaso y mayor margen de seguridad, es mejor tolerado sin comorbilidad.
Cuidado de todas maneras con los efectos secundarios, gastrointestinales, sexuales, que hay desinterés sexual, a veces hay inquietud o agitación, ¿no? Si hay descontinuación brusca, recuerden que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero volverme adicto de eso, quito toda la medicina porque ya lo puedo manejar yo solo. Y al final se encuentran con un problema de rebote. Tengan cuidado. Y dicen, no, la prueba de que esto es una adicción. No es una adicción, es un síndrome de descontinuación brusca. Por si acaso, siempre tengan cuidado con esto, con las benzodiazepinas que son bien recetadas. Oigan chicos, yo he visto geriatras que le indican a un viejito clonazepam 2 miligramos. Y el viejito obviamente va a estar muy sedado, y a veces eso incrementa el riesgo de caídas, aparte que puede mojarse pues una persona a la pepa. Chicos, con la benzodiazepinas son muy buenas, bien usadas, pero asegúrense de que vuelvan con ustedes para poder dosarlas bien y retirarlos lo más pronto posible. Son rápidamente efectivas, no son bien toleradas, se pueden ajustar cuando hay necesidad de tratar ansiedad situacional, pero siempre tengan cuidado con el abuso potencial. Bastante popular, clonazepam, el alprazolam también, clonazepam, ketozolam y clobazam y diazepam son de larga vida media prolongada, su efecto ansiolítico no es muy pronunciado, se dan por lo tanto en ansiedad leve. Clonazepam o alprazolam o lorazepam generalmente se prefiere en los casos en que la ansiedad es muy intensa, muy notoria. En psicoterapia, generalmente lo que hacemos es habituar a la persona a tolerar el estímulo o extinguir la respuesta de ansiedad como huida, palpitaciones u otras cosas más ante las situaciones temidas. Se le entrena a la persona en técnicas de relajación, en ver, discriminar los reales problemas o los peligros de una situación. Por ejemplo, si ustedes van a tener un examen, ¿cuál es el real peligro? Jalar, ¿no es cierto? Entonces, todos mis esfuerzos se van a concentrar a que la persona pueda dar un examen con la menor posibilidad de que jale. Pero de repente le dice, estoy tan nervioso que tengo miedo de caerme. Ese es el menor de los problemas, ¿no es cierto? El mayor sería jalar. Entonces hacemos que la persona priorice los problemas para saber qué es lo que sí puede hacer, ¿no? ¿Qué otras estrategias hacemos? Entrenar a la persona en habilidades sociales, por ejemplo, las personas que tienen fobia social o las personas que tienen agorafobia y tienen temor a salir solas o quedarse solas en la casa, ¿no? Se expone a la persona también un estímulo, sobre todo en las fobias, se le invita a que coja un lindo ratón por ahí, pero eso tiene sus pasos, tiene toda una secuencia. Se le expone junto con una reestructuración cognitiva, se van cambiando los pensamientos que tiene esta persona acerca de los peligros de la situación. Recuerden siempre que las técnicas de exposición son bastante útiles cuando hay un estímulo definido, no cuando hay un estímulo global, cuando hay por ejemplo una fobia. Pero es cara, porque implica que la persona puede ir a sesiones en las cuales pueda exponerse primero en imaginación, debe ser capaz de hacerlo, y luego ir a la situación de la vida real, y es difícil de conseguir. Por eso es que usamos realidad aumentada y realidad virtual para poder ayudar. Reemplazan o por lo menos se acercan mucho a la exposición en vivo. Tienen menor riesgo, los elementos están más a la mano, la disponibilidad todavía es limitada, ojo, y el terapeuta que los usa debe tener entrenamiento en terapia cognitivo-conductual, no es que se le pongan los anteojos y la persona ya listo, se le va el miedo, no. Hay toda una serie de pasos previos, ¿no? Hay una diferencia importante que es el grado de inmersión que se puede conseguir en el usuario en el sistema. Hay que tener cuidado con el cibermalestar. Chicos, cuando han tenido que quitar un trabajo y se han quedado desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, ¿cómo se levantaban? A veces con dolor de cabeza, sequedad, mareos, en ocasiones hasta con un poquito de inestabilidad. ¿Por qué? Porque al estar mirando a la pantalla, a veces uno se desconecta del movimiento de brazos y piernas y la necesidad de mirar para poder calcular. Eso también se presenta y es algo más marcado cuando se usa realidad virtual ese tipo de pacientes. No es igual que exponerlo a un televisor. En el televisor, las imágenes por computadora, yo sé que hay cierta distancia, ¿no? Yo sé que puedo retirarlo. Con la realidad aumentada estoy inmerso dentro de esto. Con la realidad virtual yo estoy dentro del espacio. ¿Alguien ha usado realidad virtual? Perfecto. ¿Para qué lo has usado? ¿De repente para desplazarte o solo para mirar alrededor? Claro, pero en el juego te desplazabas
Perfecto. Es la sensación de que estás en medio de la situación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo uso un programa de realidad virtual con uno de mis pacientes, lo conduzco por un sitio en el cual hay un lugar cerrado, la persona ve que está en un pasillo muy estrecho. Cuando la meto a un ascensor se da cuenta de que está en el ascensor, ¿no? Ahora, cuando está en la PITIE, había para la gente que tenía miedo a caerse, hay una sesión en la que tenía que ir como por una galería de arte y que tenía subidas y bajadas, y le decimos al señor ¿no? A ver, mire usted, párese frente a los 3 cuadros que están ahí. Se paraba al frente y decía, ¿cuál es el que más le gusta? El de ahí. Y tenía los anteojos acá, pero sin embargo señalaba al de allá. Es porque es por la sensación de realidad y de inmersión. Curiosamente, la gente mayor, a pesar de que tiene dificultades para usar la tecnología, se adapta muy bien a la realidad virtual. Así que tengan cuidado con sus abuelos cuando tengan una parte en la casa. Se lo van a decir, a veces uno puede jugar a la realidad o sumergirse. Es la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Quiénes tienen Wii? ¿Quiénes han jugado Wii? ¿Qué pasa con el Wii? Ajá, yo hago el movimiento y se hace en el monitor, pero yo sé que estoy en el monitor. En cambio, cuando tengo realidad virtual, yo estoy caminando en medio del ambiente en 3 dimensiones. La realidad virtual o la realidad aumentada trae información extra al mundo real. Hay interacción con el medio. Por ejemplo, si yo uso lentes de repente para eso, yo proyecto cucarachas, veo mi mano y sé que la tarea es matar las cucarachas en ese momento. Agrego información, ¿no? Pero en la realidad virtual se evita la exposición en 360 grados en horizontal y en vertical, ¿no? Es cerca del estándar de oro, que es la exposición in vivo para el temor, ¿no? Con el uso del casco, de los lentes, se envuelve el usuario. Si tiene sonido, mejor todavía. El sistema, por ejemplo, de HMS, que es el que usan ahora para jugar, es un sistema bastante interesante, pero para investigación o para otras cosas es un sistema que se llama Cave, que justamente se arma todo un cuarto. ¿Han visto los X-Men? ¿Ya? En un momento no están en un ensayo, creo que es la segunda o la tercera, la que están corriendo, saltando, cuidándose de un ataque, y de repente dicen, ok, se acaba el examen, ¡pum!, y todo vuelve a una esfera común y silvestre. Ellos estaban, por ejemplo, en un programa parecido de realidad virtual, ¿no? Se puede crear un escenario virtual que acerque a la persona de modo graduado al evento temido. Si yo, por ejemplo, acerco a una persona que tiene miedo a los perros, le pongo primero un perro chiquito, un perro tranquilo más cerquita, un perro tranquilo al costado, luego un perro que se mueve más o menos por ahí, luego le pongo pues un perro más grande y otro más grandecito. Si yo quisiera hacer eso en la realidad, tendría que comprarme un criadero de perros o pedirle a la persona que se pasee buscando varios perros de esas características. Me abrevia bastante el trabajo. ¿Qué más? La visión de otros canales perceptivos están controlados por el sistema, ¿no es cierto? Puedo controlar lo que escucha, o puedo controlar, si tengo guante, que yo todavía no lo tengo, lo que siente, o la sensación de levantar algo para poder moverlo. Es simpático el asunto. La realidad aumentada, como les decía, complementa la realidad virtual, pero complementa la realidad, pero la realidad virtual la sustituye y se puede aproximar a la situación real. ¿Qué precauciones hay que tomar si quieren trabajar con eso? Tiempos cortos de visualización. ¿Por qué? Porque después la persona puede tener cierto malestar y se puede ir a un costado, de caerse. Evitar uso con personas que sufran, del corazón, que tengan problemas cardiovasculares, que tengan mareos frecuentes o que sean sensibles a la luz o las sombras, ¿no? Niños bajo responsabilidad de un adulto, tengan cuidado con todos los juegos, ¿no? Hay que interrumpir el uso de realidad virtual si es que se presenta alguna molestia, náuseas, cefalea, se le pueden dar convulsiones, hay que preguntar sobre eso. Hay que usar los dispositivos en lugares en donde la persona no se vaya a caer o tropezar. No usar bajo el efecto de alcohol o drogas.
no hacer otra actividad si es que se continúan, si es que hay molestias. Por ejemplo, se pide que las personas que esperen después del término de la sesión unos 5 a 10 minutos, que se aseguren de que estén bien, que no tengan ningún malestar antes de salir a tomar su carro, su taxi o que vayan a manejar. ¿Ok? Con eso generalmente no hay mayores. Ese es un esquema integrado, ¿no? El circuito de la ansiedad, ¿no es cierto? En la ansiedad hay interacción entre las interacciones sociales negativas, siento la redundancia, los pensamientos o las cogniciones y los estados neurovegetativos. La psicoterapia cognitiva puede trabajar sobre el procesamiento de datos, el entrenamiento en habilidades sociales también, y los fármacos actúan directamente tanto en el control de los síntomas cognitivos como en el control a veces de los síntomas neurovegetativos. ¿Qué más? Niños lindos, la ansiedad puede manifestarse en varias maneras. Si quieren relajarse, bueno, pueden usar ahí un par de referencias, es una música del agua o música de la naturaleza, que pueden usarla para relajarse, pueden usar imágenes tiernas y adorables como estas, o cualquier otra situación que les pueda servir. Pero, aprendan siempre, tengan, como dice mi jefe, el doctor Vázquez, alguna otra afición, algo que les permita tener tranquilidad, algo que les permita relajarse, porque recuerden que el que solo medicina sabe, ni medicina sabe. Cultiven algún hábito, armar modelos, bailar, cantar, tocar música, leer, componer, etcétera, irse a escuchar un buen concierto de la música que sea, bailar, patinar, hacer deporte, lo que sea, algo que les sirva de refugio para poder manejar la ansiedad o para poder manejar los estreses de la vida cotidiana. Gracias por su paciencia, chicos. Buena suerte en los próximos exámenes.